Continuamos con la región de Loreto. Adelante, compañero Renato. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos los asistentes de la Asamblea Nacional. Al iniciar una aclaración, esta la hemos denominado moción en minoría porque expresa los puntos de vista de colegas que hemos podido dialogar este fin de semana, pero no necesariamente expresa el conjunto del CITER Loreto y de su directiva, ya que, como usted ha explicado, por el corto tiempo de convocatoria no ha sido posible, entiendo yo, la convocatoria a una asamblea del CITER Loreto. Entonces asumo la responsabilidad y no comprometo a mi dirigencia, a pesar de que está noticiada de que esta moción se iba a presentar y la ha autorizado como tal, lo cual agradezco. La moción, compañeros, está dividida en dos planos, el plano internacional y el plano nacional. En el plano mundial se ha visto conmovido por la brutal invasión de Rusia a Ucrania, la que ha desatado una crisis de alza de precios en los combustibles y los víveres a nivel mundial. Los trabajadores hoy necesitamos recordar las enseñanzas de Lenin, que en defensa de la autodeterminación de los pueblos aconsejaba que cuando un país agresor atacaba a otro por factores geopolíticos o intereses de expansión, nos posicionábamos del lado del país agredido, alentando la derrota militar del país agresor. En el caso de la guerra actual, los trabajadores debemos estar del lado del pueblo de Ucrania, rechazando la invasión rusa, exigiendo armas para la resistencia ucraniana, al tiempo que denunciamos el rol hipócrita del imperialismo europeo y yanqui, que mira la masacre de todo un pueblo, luego de alentar la posibilidad de incluirlos en su dominio geopolítico a través de la OTAN. Al tiempo que alentamos la derrota de Putin, de su política, denunciamos también el rol de Zelensky, que lejos de armar a su pueblo y lejos de organizar de mejor manera la resistencia, está dejando ciudades a la invasión rusa. Denunciamos el rol de la OTAN y exigimos la disolución de este organismo, que solamente es un organismo de dominación mundial. Y alentamos la entrega de armas, vuelvo a repetir, a la resistencia ucraniana. No estamos en contra de la guerra. Cuando ésta se ha desatado, los trabajadores tenemos que tomar posición de uno de los lados. Y nuestro lado tiene que ser el de la resistencia, de los hombres y las mujeres ucranianas que hoy atacan y resisten ante la invasión rusa. En el plano nacional, para entender esto creo que es necesario retroceder hasta el 2016, cuando el régimen burgués entró en una permanente crisis que no ha podido cerrar en la vía institucional. Las disputas interburguesas, la pandemia y la movilización popular fundamentalmente han llevado a que este país caigan por lo menos 5 presidentes, se cierre el Congreso, se generen periodos de vacancia, vacío de poder, y si no se ha impuesto una salida obrera y de los trabajadores, es por estricta responsabilidad de las direcciones burguesas y burocráticas que han desmovilizado a los trabajadores, alentando no la unión, sino su desmovilización. En las jornadas de noviembre del año 2020, contra el intento del golpe de Merino, fueron astutamente llevadas al proceso electoral para intentar, en ese proceso electoral de 2021, imponer una salida en el marco de las elecciones burguesas. Y nuevamente la población hizo suya a un profesor obrero y rural, ¿no es cierto?, que con pasado combativo, al cual lo llevaron hasta la presidencia e incluso defendieron el derecho de asumir su cargo ante los reclamos de fraude de un sector de la burguesía que no entendía la derrota. Existe, es cierto, dentro de la burguesía un sector que está en contra y es consciente de que la crisis actual solo se va a solucionar asestándole al movimiento de masas una derrota física. Es lo que Montoya llama la cuota de sangre. Pero si esta opción todavía no se ha ejecutado, es precisamente porque quien tiene la iniciativa es el movimiento de masas. Y hoy en día la burguesía privilegia fundamentalmente la reacción democrática para intentar contener el descontento popular. Elecciones, cabildeos congresales, juicios constitucionales e incluso la constituyente son herramientas para evitar los cuestionamientos a su privilegio, desgastar la movilización popular y por esa vía preparar el terreno para el golpe y la derrota física, es decir, la cuota de sangre que reclama Montoya hacia la clase trabajadora y el pueblo. Lamentablemente, compañeros, el gobierno del pueblo y sus aparatos políticos, Perú Libre, Partido Magisterial, Partido Peruano como tú, lejos de alentar los cambios prometidos, cuestionar los privilegios de clase, tomando acciones que promuevan la autoorganización popular y sosteniendo su actuar democrático en los gremios y organizaciones populares,
confían solo en las instituciones burguesas. Se han demostrado como aparatos electorales y agencias de empleo que comprometen a los dirigentes sindicales y populares a punta de prebendas e intentan, por la vía institucional, enfrentar a la derecha fascista y golpista que constantemente los ataca, aliándose a los sectores democráticos como única posibilidad de salida de no alcanzar los 87 votos que evitarían su vacancia. Aliados a los niños de Acción Popular, a Podemos, a JP, hoy se le dice al maestro, por ejemplo, que su CTS será recortado y retaseado hasta el 2024, porque hay que ser responsables con las finanzas públicas y que el sueldo de la UIT ni se sueñe. 100 soles basta de aumento en marzo y tal vez 100 en noviembre. Pero esto se hace, compañeros, en momentos en que se paga puntualmente la deuda externa. Y hoy se les llama agitadores pagados a los que protestan por la suba de combustibles y la canasta básica familiar, mientras no se nacionaliza el gas de camisea y Repsol, el principal monopolio del combustible, a pesar de haber contaminado las costas peruanas, sigue haciendo pingües ganancias. Es decir, lo que acá, compañeros, es cierto es que los que salen a luchar, los que se movilizan, hoy consiguen, por ejemplo, el aumento salarial del mínimo vital. 1 año, 8 meses, mejor dicho. Se ha dicho que no se podía aumentar el mínimo vital porque era irresponsable, porque teníamos que tener un acuerdo en el Consejo Nacional de Educación con los empresarios, con el Consejo Nacional del Trabajo, con los empresarios, para poder recién ver la posibilidad de un aumento. 1 semana de movilización del pueblo huanca y el aumento salarial se ha dado en 24 horas, compañeros. En ese marco, las protestas casi insurreccionales del pueblo huanca, las protestas en Jauja, en Ica, en Huánuco, han sido la punta del iceberg que ocultan el descontento de amplios sectores del pueblo y los trabajadores que rechazan la política de continuismo del modelo neoliberal y proempresarial del gobierno actual, y la falta de cumplimiento de las promesas de cambio hechas en campaña. Luego de 8 meses de gobierno sin medidas de cambio, a los que hay que sumarle la crisis mundial pospandemia, agravada por la especulación mundial por la guerra en Ucrania, que involucra a 2 grandes productores de grano, gas y petróleo, nos queda un gobierno que, alejado de su base social, incluso enfrentando a ella, lejos de alentar la movilización popular, organizarla y dirigirla contra las estructuras del régimen, se apoya en la fuerza represiva del Estado y en las instituciones de este, con las leyes burguesas para garantizar el status quo preexistente a su elección. Las protestas de la semana pasada nos han evidenciado la voluntad de lucha de la población. Nos han demostrado también que solo con la lucha vamos a conseguir el aumento salarial, el crédito para el agro, la compra de la leche a los productores, la inversión en carreteras. Hasta incluso se ha conseguido que se suspendan las papeletas a los infractores. Es decir, el que sale a luchar gana. Todos ganan, excepto el maestro que sigue esperando que su dirigencia la convoque a las calles para defender su plataforma del 2017 y la famosa resolución 407. Es por eso que, independientemente del gobierno, acabo, compañero, con esto, independientemente del gobierno, hoy los maestros debemos sumarnos a la lucha y ampliarla lo más posible. Muchas gracias, compañero. Bien, muchas gracias, compañero.